Adelante, hermana Gloria. Muy bien. Disculpen mis amadas hermanas, pero aquí estamos ya un poco nerviosas, nos pone esto, pero aquí estamos con nuestra lección número 14. Lea la Biblia. Eh, Mis amadas hermanas, esta lección es tan importante como todas las que hemos visto, pero esta lección nos lleva a acercarnos al Señor, a conocerlo y también da crecimiento a nuestro espíritu. Nosotros sabemos que al leer la Biblia nos alimentamos con la bendita palabra. Eh, Es como cuando comemos nuestro alimento para el cuerpo físico, nos nutre, nos da fuerzas y así es la palabra de Dios en nuestro ser, nos alimenta, nos hace crecer en el espíritu, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos da esa fuerza que necesitamos. Y en la lección aparece la base bíblica en segunda de Timoteo 3:16. Y este versículo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es un versículo maravilloso, hermanas, que nos dice que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, o sea, nos reprende, nos corrige y para instruir en justicia. Y eso de redarguir, pues nosotros decimos muchas veces, me redarguye la conciencia. Y es que nos reprende, nos dice lo que hiciste no está bien. O sea que eso lo logramos con la palabra de Dios. Ella nos enseña, nos reprende, nos ayuda a ser mejores. Y en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, esos son pasajes fundamentales, hermanas, que nos exhortan a la perseverancia en la fe y a la doctrina aprendida. Destacando que las escrituras inspiradas por Dios son esenciales para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, capacitando al creyente, dice el versículo 17, para toda buena obra y llevándolo a la salvación en Cristo Jesús. Qué maravillosa es la palabra de Dios, mis amadas hermanas. Toda escritura es útil, hermanas, para enseñarnos. Y dice que nos lleva a la salvación, nos corrige, nos capacita, hermano. Por eso en esta lección, lea la Biblia, que es algo que nosotros vamos a enseñarle al nuevo creyente, al discípulo, para que él sea capacitado para toda buena obra, para que él sea enseñado, para que la palabra lo instruya. Ese es el propósito de que nosotros enseñemos a leer la Biblia al nuevo estudiante. El propósito dice que al igual que orar, debemos leer la palabra de Dios para que por medio de ella podamos ser dirigidos, podamos ser motivados, podamos ser fortalecidos y transformados. Esto nosotros lo hemos vivido, ya hemos pasado por esto, hermanas. Somos dirigidos por nuestro Padre, es decir, tenemos experiencia
en estas maravillas del Señor, porque nos ha motivado su palabra, nos ha fortalecido en los momentos más difíciles y nos ha fortalecido en la fe. En resumen, nos ha transformado. Somos nuevas criaturas y esto debe saberlo, debe conocerlo el discípulo. Así como nosotros hemos llegado a ese entendimiento y a recibir esa enseñanza y esa instrucción, ahora nos toca enseñarlo y hacérselo saber al nuevo discípulo, al que viene a aprender, hermanas, a crecer en el Señor. Si ya vimos que hay que adorar al Señor, hay que darle la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Hay que orar y platicar con Él, cerca de Él. Todo es más fácil. Y su palabra nos da vida, nos da fuerza, nos alimenta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Y el Salmo 19:10 nos habla de los mandamientos. Dice, son más preciosos que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel, más que el goteo de panales. Y Proverbios 24:13 y 14 dice, come miel, hijo mío, porque es buena. La miel del panal es dulce al paladar. Así es el conocimiento de la sabiduría para tu alma. Si la hallas, habrá un final y tu esperanza no será cortada. Así la palabra de Dios, mis amadas hermanas, combina el poder penetrante de la espada de dos filos con la dulzura y esa nutrición espiritual. Esto es una guía transformadora para nuestra vida. ¿Cómo estamos en un compromiso, hermanas, en un compromiso constante, un compromiso de paciencia para llevarle al nuevo creyente lo que contiene la palabra de Dios? Cuando nosotros le enseñemos qué es la palabra de Dios, para qué nos sirve, esto es lo que nos ha motivado a nosotros que hemos caminado ya algún tiempo con el Señor. Nos ha enseñado que su fuerza está en su palabra. Entonces, mis amadas hermanas, este compromiso de enseñarle al nuevo creyente es de bendición para nuestras vidas, pero de compromiso, decía. Y este compromiso, hermanas, nos lleva a nosotras o a nosotros, a lo mejor hay algún varón por ahí escuchando, o sea, a todos los cristianos, nos lleva a leer la palabra de Dios constantemente, cada día, hermanas. No podemos pedirle al discípulo que lea la palabra de Dios todos los días si nosotros no lo estamos haciendo. No podemos hablarle de algo que desconocemos, hermanas. Entonces, este compromiso ha de ir primeramente en nosotros, un compromiso de llenarnos de la palabra de Dios cada día, que esa llenura nunca llega hasta lo último, hermanas. Nos llenamos cada vez, y su palabra cada día nos enseña más. Entonces, la bendita palabra es vital en la vida del cristiano.
es el alimento del espíritu, es la que nos nutre para crecer en el conocimiento del Todopoderoso. A medida que pasemos tiempo con Dios, Él nos llevará cada vez más cerca de su presencia. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, amadas hermanas, actúa en el espíritu humano como una fuerza viva, una fuerza poderosa y cortante, capaz de penetrar a lo más profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para transformarnos, para enseñarnos a discernir pensamientos, para sanar heridas y guiarnos hacia la verdad. Y esto de sanar heridas es importante que lo tomemos en cuenta, hermanas, porque cuando uno llega al Señor y da sus primeros pasos, uno viene herido y necesita sanar. Y sanan todas las acciones que nosotros hagamos por el discípulo, por el creyente nuevo, pero sana la palabra de Dios. Esa es efectiva, esa transforma, esa nos hace nuevos. ¿Por qué? Porque penetra en el alma, dice, y en el espíritu, para ver las intenciones del corazón. Porque la palabra, hermanas, alumbra nuestro camino, nos da dirección, nos da sabiduría. Y esa palabra maravillosa, esa palabra bendita, hermanas, es nuestra luz cuando estamos caminando en oscuridad. Qué importante es que nosotros sepamos enseñarle al nuevo creyente la importancia de leer la palabra de Dios. Y además de la importancia, la necesidad de leer la palabra de Dios. Entonces, nosotros para enseñar a leer la Biblia a un discípulo que está llegando, que, hermanas, cuando uno llega al Señor, como dicen, va nuevo. Abre una Biblia y no sabe por dónde empezar, no sabe qué contiene y se siente uno perdido porque no sabe por dónde irse. Entonces esto debemos de tomarlo en cuenta, porque yo que voy a llevar la enseñanza al nuevo creyente, ya lo sé hacer, no voy a esperar que él lo haga de la misma manera. Para eso voy a enseñarle, para decirle cómo él llegue a conocer la Biblia, cómo él llegue a tener el conocimiento de cómo poder entrar, hermanas, en esa riqueza de la palabra. Entonces, cuando nosotros llegamos con el estudiante, con el nuevo creyente, lo primero, ya sabemos, tenemos que orar. La oración, sabemos nosotros que es poderosa. Es la que nos ayuda a llegar a Dios para encontrar auxilio. Yo aprendí de un mentor, de un hermano muy sabio de la iglesia, que ya no está entre nosotros, pero él una vez me dijo, hermana Gloria, cuando usted prepare un sermón, cuando usted prepare cualquier asunto que sea relacionado con Dios, lo primero que debe hacer es orar. Porque cuando usted ora, la primera parte del asunto ya está hecha. La otra parte, me dijo, le toca hacerla a usted. La más difícil ya la hizo el Señor, hermanas, cuando oramos.
nosotros necesitamos orar. Necesitamos, así como vamos a ir a enseñar cómo leer la Biblia, también debemos de ir practicando todas las disciplinas con el discípulo. Cada vez que llegamos hay que practicarlas. Entonces, comenzamos, oramos y luego hay que tener cuidado en elegir una versión clara y fácil para entender y luego llevarlo a una más profunda, digamos. Cuando leíamos el texto decía que la palabra sirve para redarguir. Ese es un término bien difícil, hermanas. Cuando uno comienza a leer la Biblia, ¿qué será eso? ¿Qué querrá decir? Entonces, esos términos hay que aclararlos, ¿verdad? O usar una versión eh, moderna que dé más facilidad para entender. La versión moderna ya hay alguna que ya no usa redarguir y dice reprender. O sea que redarguir es reprender. Entonces debemos tener cuidado si usamos una Biblia eh, de las versiones más antiguas, explicarle esos términos al nuevo creyente. Hay que elegir un plan sencillo de lectura, hermanas. Por ejemplo, comenzar con los evangelios, enfocarnos en la lectura de los evangelios, llevarnos uno a uno y sobre todo cuando estemos leyendo con el discípulo, debemos eh, enseñarle que la palabra de Dios es aplicable a nuestra vida. La palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si leemos Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, esto de busca primeramente el reino de Dios es algo que yo debo poner en práctica. Hay que enseñarle al estudiante, al hermano que estamos enseñándole, que la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha, dice que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. ¿Esto es aplicable a nuestra vida? ¿Se le puede decir al nuevo creyente? Sí, claro, porque yo puedo visitar huérfanos, puedo visitar ancianos, puedo ir a los hospitales y entonces estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. La estoy aplicando a mi vida. Y dice más, Lucas 14:13 dice, más cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los menesterosos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no tienen para recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús nos está enseñando que el servicio a los más necesitados, como los enfermos, las viudas, eso es un acto directo como que si se lo hacemos a Dios. Y esto, hermanas, es fundamental que el alumno lo aprenda porque esto hace que nuestra fe sea pura, sea genuina, que él aprenda a que esa fe en el Señor, que ahora comienza él a cambiarle su vida, yo tengo que aplicarla con los demás o a mi propia vida. Bueno, también es
animar al estudiante a tomar notas y a subrayar algo que le impresionó o le impactó. Pues hay que subrayar la Biblia, hermanas, porque eh, a veces pensamos que la Biblia no hay que mancharla, decimos nosotros, ¿verdad? Pero eso no es manchar, eso es subrayar esa línea de diferentes colores. Puedo aplicar, esa línea me hace recordar que yo subrayé un texto o un versículo y lo recuerdo. Y también es importante enseñarle al nuevo discípulo que él tenga un cuaderno de notas, donde anotar, que tenga donde escribir. Hasta nosotros podemos llevarle, ¿verdad? Su cuaderno, su libreta, para que él escriba, para que él eh, pueda tener allí en su libreta referencias de algo que leyó o alguna duda que tenga que la anote en su libreta, ¿verdad? Entonces, hermanas, son cosas o sencillas, pero que ayudan al estudiante. No podemos llegar solo a decirle, usted tiene que leer la Biblia porque eso lo enriquece. Hay que ir despacio, ¿verdad? Enseñándole cómo, para qué. Entonces, hay que hacerle preguntas para una comprensión más profunda y haciendo énfasis en cómo las acciones de Jesús y los principios bíblicos se aplican hoy. Eso él debe tenerlo presente. Algunas técnicas de lectura y su comprensión, hermanas, nosotros tenemos que ser ordenadas, eh, tenemos que ser cuidadosas, sobre todo enseñar con amor, con delicadeza, con paciencia, y entonces hay que buscar las formas para enseñar, usando el método inductivo que va de lo más fácil a lo más difícil. Por ejemplo, ponerlos a observar el versículo o todo el texto que estemos leyendo, qué significa para él y cómo lo puede aplicar para su vida, cómo lo puede aplicar él hoy. ¿Por qué insisto en esto? Porque la palabra de Dios es para practicarla y él debe aprender esto desde el principio. Eh, Decía que hay que leer, por ejemplo, si elegimos los evangelios para comenzar a leer, enfocarnos en un libro que atraiga. A mí me encantan los evangelios para comenzar a leer la Biblia. Y porque pues me enseñan de Jesús, de mi Salvador, de mi Redentor. Entonces, cuando iniciemos un libro, hay que decirle quién lo escribió, para quién lo escribió, por qué lo escribió, qué me enseña esto que estoy leyendo y cómo puedo aplicarlo a mi vida. Esto es importante, hermanos, que nosotros cuando estemos leyendo, él sepa quién escribió esto. ¿Y para quién lo está escribiendo? ¿Y por qué lo está escribiendo? Y ahora, ¿qué me enseña esto a mí que fue escrito para otros? ¿Cómo puedo aplicar eso que el Señor me está revelando o me está diciendo en su palabra? Es importante también que leamos despacio y profundo. No lea apresuradamente cuando a usted le toca leer y si él está nervioso y quiere leer rápido para terminar,
de manera muy sutil hay que decirle, vamos despacito, despacito. Entonces, tómate tiempo, hermanas, para enfrentar cada cosa que pase con el estudiante y nosotros podamos estar satisfechas de que estamos avanzando con esa alma que está ansiosa de aprender. Hay que detenernos en cada párrafo y detenernos en las ideas principales. Ya vimos que hay que subrayar y hay que anotar, hay que reflexionar sobre lo que estamos leyendo. No es solo de que lea y lea, sino que reflexione en lo que está leyendo y, y él pueda ir enriqueciendo su conocimiento, hermanas, porque de esto se trata, de que él enriquezca su conocimiento en la bendita palabra de Dios y que esto lo motive para ser un lector que sienta sed de leer la palabra de Dios. Bueno, debemos enseñarle, debemos tener cuidado en esto, hay que saberlo mostrar. Debemos buscar palabras clave en la lectura, como por ejemplo buscar verbos que nos digan la acción, sustantivos, qué nombres aparecen, nombres de lugares, nombres de personajes, nombres de cosas que son importantes en la Biblia o de adjetivos que están calificando y nos están diciendo las cualidades, cómo son las cosas. Esto es importante, hermanas, para que el estudiante pueda ser guiado hacia el mensaje central. Ya vimos que hay que usar varias traducciones y enseñarle también a describir el texto con sus propias palabras, decimos parafrasearlo, ¿verdad? Que él pueda, sin cambiarle su contenido, él pueda parafrasear lo que está diciendo y es bueno que cuando esté parafraseando, escriba, escriba lo que ha parafraseado. Algunas estrategias, hermanas, para enseñarle al estudiante. Ya vimos orar antes de leer para pedirle a Dios sabiduría para entender su palabra. Leer en voz alta ayuda a una mejor comprensión y memorización. No olviden que memorizar es bueno, es una forma de enseñar, un método de memorización y la repetición también son buenas para fijar los contenidos. También ahora hay que usar otras herramientas, ¿verdad? Como las aplicaciones en nuestro celular. Pues ahora muchas personas usan su celular, ¿verdad? Y a veces lo manejan mejor que nosotras, entonces también hay que llevar, si observamos que a él le gusta mejor en el celular, pues hay que llevarlo a esos sitios web, a comentarios para contexto. Bueno, de eso de tecnología, ustedes saben mejor que yo. Esa parte se las dejo para que ustedes la utilicen con sus estudiantes. Desde luego, estamos estableciendo un hábito de lectura, mis amadas hermanas. Esto es una rutina. Hay que hacerlo siempre. Hay que, hay que llevar al estudiante a que él sienta la necesidad de leer y que debe de leer siempre, cada vez que él pueda, cada vez que le venga a su corazón el deseo de aprender,
Por eso, cuando usted va, tiene que dejarle tarea para la próxima cita. Leer, quizá, bueno, usted sabrá qué clase de tarea le deja, leer, parafrasear textos, buscar eh, lo que hemos visto de la gramática, buscar verbos en determinados versículos. Usted sabrá qué clase de tarea él está necesitando. O leer un libro. Eso usted va a decidir cómo, qué tarea dejarle. Y también debemos enseñarle que la Biblia no está escrita así con un lenguaje eh, lineal, un lenguaje que lleva el mismo ritmo, sino que en la Biblia nos encontramos con géneros literarios, hermanas, y ustedes lo saben. Entonces hay que enseñarle que en la Biblia hay historias, en la Biblia hay poesía, en la Biblia hay profecía, hay metáforas que abundan, ¿verdad? Con Jesús. Entonces todo esto es necesario que el estudiante lo vaya aprendiendo. Se va intercalando cada cosa, hermanas, porque este no es que vaya a llevar un orden, ¿verdad? Pero la manera de enseñar usted la decide porque es usted la que va a estar con el estudiante. Ya dijimos que hay que usar un lenguaje sencillo y claro. Y hay algo importante, hermanos, hermanas, ya hablamos algo de esto, pero que la lectura conecte al estudiante con su vida diaria, que su vida vaya cambiando, hermanas, para que él vea lo relevante que es estudiar la palabra de Dios, que él vaya viendo los cambios que va avanzando en su vida para mejorarla. Entonces, que la palabra de Dios se vuelva práctica en él. Y esto es importante, hermanas, lo que les digo ahorita. Y es conocer personajes de la Biblia. Hay que estudiar personajes bíblicos para aprender de sus vidas y de sus experiencias. Esto de conocer personajes nos enseña maravillas, nos dice cómo fueron y qué hicieron, por qué lo hicieron, una vida de entrega que tuvieron, algunos también se equivocaron. Entonces, todo esto, por ejemplo, si les enseñamos de Noé, pues él fue un constructor, ¿verdad? Construyó el arca, pero tenemos que contarle la historia o leerla. Moisés fue un gran líder, llevó a ese gran pueblo por el desierto. Esta es tarea para ustedes, para que estudien cada personaje y no solo esto, sino muchos más. Y Samuel, el último juez y primer profeta. David, pastor de ovejas y luego llegó a ser un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. También él tiene que saber que David se equivocó, pero que Dios lo levantó. ¿Pero por qué lo levantó, verdad? Nehemías, restaurador de muros. Si Nehemías estaba bien allá con el rey, ¿por qué se vino? Y a encontrarse con enemigos, Sanbalat y Tobías, que se burlaban de él y le decían que ese muro se iba a caer. Burlas, unas burlas tremendas como para dejar el trabajo, pero Nehemías en 52 días terminó los muros. También no solo hay hombres, ¿verdad? Hay mujeres de mucho valor que hicieron grandes cosas en la Biblia. Tenemos a Débora, jueza de Israel. También fue a la guerra con Barak. No fue a guerrear, pero iba dirigiendo, ah, se me fue el nombre del capitán del ejército. Esther, hermanas, reina del imperio persa durante
estaba el rey Asuero y al dejar el trono la reina Basti, pues aquella jovencita judía agradó al rey y llegó a ser reina. La historia es linda y ustedes la van a saber contar en algunas ocasiones a sus alumnos, a sus nuevos creyentes. Entonces también es bueno, no solo leer, sino que es bueno que nosotros le enseñemos la estructura de la Biblia, hermanos. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Porque para poder él hojearla y conocerla, tiene que saber cómo está formada. Porque ya dijimos que la palabra de Dios es poderosa y puede transformar nuestras vidas si nosotros se lo permitimos, y esto debe comprenderlo el discípulo, que la palabra bendita tiene poder y puede transformarnos, hacer cambios maravillosos en nuestras vidas. Él debe saber que allí va a encontrar esos pasajes que son como la miel, que son como espada de dos filos, y entonces va a comenzar a dejar el pasado y convertirse en nueva criatura. Entonces tenemos que decirle cómo está conformada la Biblia. Eh, Vamos a comenzar por decirle cuántos libros tiene la Biblia y que se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes, hermanas? El Nuevo y el Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, qué bueno. Y entonces lo recomendable, hermanas, es comenzar leyendo los evangelios, ¿verdad? Los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento. Porque esto es debido a que esos libros nos dan una visión amplia sobre Jesús. Nos enseñan de su ministerio y la obra que él vino a hacer para la humanidad. Entonces vamos a enseñarles esa estructura de la Biblia. Vamos a enseñarle que está compuesta, ya vimos, de 39 y 26 libros, 27. Pero es necesario que él conozca más de la estructura. Vamos a enseñarle que los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco. Y aquí tienen ustedes que estudiar, esta es tarea. Y tenemos los libros históricos, que son 12 libros, los proféticos 17. Ustedes tienen que ir explicando cuáles son, ¿verdad? Dando los nombres. Los sapienciales, que son 5, que nos hablan de la sabiduría y de la ciencia. Y los 4 evangelios. Luego vienen los hechos de los apóstoles, escrito por Lucas, que fue seguidor de Pablo y lo acompañó en sus viajes misioneros. Luego vienen las cartas paulinas, que algunos dicen que son 13, pero nosotros decimos que son 14. Hay allí mucho debate entre la autoría de la carta a los hebreos, pero mientras lo se averigua o siguen debatiéndose, nosotros decimos 14 cartas paulinas. Y también tenemos las cartas apostólicas, que son 7. El Apocalipsis, escrito por Juan, el apóstol amado, exiliado en la isla de Patmos, donde recibió la revelación de Dios. Allí escribe Juan el Apocalipsis, probablemente durante el reinado del emperador Dionisiano, alrededor del 95 y 96 después de Cristo. Son datos que nosotros debemos enseñar
porque esto da mejor comprensión de lo que estamos enseñando para que se convierta en un hábito. Pues hay libros históricos, va a decir el discípulo, y hay poéticos. Ah, yo quiero leer los poéticos. Y entonces vamos a comenzar por el Evangelio de Juan, si nosotros queremos. A mí me parece este libro de los Evangelios muy bueno para comenzar la lectura, porque nos inspira a poner nuestra fe en Jesús como Hijo de Dios y Salvador. Es un libro con 21 capítulos y pues puede leer uno cada día y en 3 semanas ya lo terminó de leer. Después sigue con los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, o puede leerlos en el orden que están, primero Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Esa es su elección. Mateo presenta a Jesús como rey y Mesías que había sido profetizado y que esperaban los judíos. Marcos lo presenta como el siervo sufriente de los hombres y de Dios. Lucas da un recuento detallado de la vida y ministerio de Jesús. Presenta a Jesús rechazado por los judíos y ofreciendo su salvación a todos, fueran judíos o no. Puedes después leer o puedes leer un capítulo por día o al ritmo que le sea más fácil, teniendo siempre presente que ya dijimos, siempre como meta leer una porción de la Biblia cada día, hermanas, cada día. Cada vez que nos sea posible, debemos leer la palabra de Dios. Luego nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, después de los 4 evangelios, y ese sirve de puente entre la vida de Jesús, el nacimiento de la iglesia y la expansión del evangelio. Allí encontramos relatos muy importantes acerca de Jesús y la venida del Espíritu Santo, de la iglesia primitiva. Y entonces ahora puedes pasar, hermana, a leer el resto del Nuevo Testamento. Entramos con la carta a los Romanos y nos vamos leyendo hasta terminar en el Apocalipsis. Pasamos por las cartas, todas las cartas apostólicas y vamos despacio, hermanas. Esto no es rápido, es despacio, es lento, pero debe ser seguro, mis hermanas. No desesperar con ligerezas al estudiante, porque esto no nos favorece. Esto nos hace que el aprendizaje se estropee y nosotros no logremos el objetivo que deseamos. Hay que enseñarle al estudiante que la Biblia es toda una, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay que enseñarle que hay que leer toda la Biblia, porque a veces escuchamos o a veces hay enseñanzas que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, que solo es el Nuevo, que para nosotros solo es el Nuevo Testamento, pero nosotros sabemos. ¿Estamos bien, hermana Elcita? ¿Estamos bien? Bueno, Sí, sí, sigo. hermana, Sí, sí, hermana. hermana Gloria, dele, no tenga pena. Gracias. Muy bien, hermana. Entonces, decía que hay que enseñarle al estudiante que lea la Biblia, hay que leerla toda, porque en ella está la bendita palabra de Dios
Allí encontramos todo para nuestro crecimiento. Y entonces comenzamos con el Génesis, con el libro de Génesis, y podemos seguir leyendo los otros libros, pero a veces sucede que la lectura al llegar a Levítico, a Números, la lectura nos resulta cansada por muchas genealogías que se describen, por muchos nombres de reyes y por muchos listados que ahí se nos dan. Entonces debemos de combinar la lectura, mis amadas hermanas, para que el estudiante no se sienta cansado. Y entonces leemos una parte de un libro y nos vamos a los Salmos. Leemos un capítulo de Salmos o un capítulo de Proverbios y de cualquier otro libro de esos que resultan tan apetitosos para leerlos cuando nosotros estamos aprendiendo. Son fáciles de entender y darle ánimo para seguir leyendo. Entonces, combinar esta lectura con esa parte del Antiguo Testamento, perdón, con lo que son los primeros libros del Antiguo Testamento, combinarlos con los Salmos y los Proverbios, Cantares y Eclesiastés, con todos esos libros tan lindos, eso es bueno. Descansa uno y cambia la dirección del aprendizaje. Pero lo importante, ya dijimos, que es leer la Biblia pidiéndole a Dios discernimiento para entender lo que leemos y valentía para poner en práctica lo que nos enseñan. Entonces, no olvides, hermana, siempre que el alumno haga anotaciones, que lea los versículos, que los interprete, no a profundidad, porque ahorita no estamos hablando todavía de hermenéutica, ¿verdad? Sino de enseñar a leer la Biblia. Entonces, que él aprenda a descubrir esas perlas maravillosas que hay en la palabra de Dios, pues todo esto le va a servir a él. En resumen, mis amadas hermanas, toda la escritura proviene de Dios, es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y la instrucción en justicia. Prepara al siervo de Dios para toda buena obra. Este es un versículo fundamental para entender la autoridad y el valor de la Biblia en la fe cristiana, siendo el aliento de Dios dado a los hombres para guiar nuestras vidas, amadas hermanas. Lo importante es leer la Biblia, en esto insistimos, pidiendo a Dios discernimiento para entender lo que leemos, hermanos, y esa valentía para practicar lo que nos ha enseñado. La conclusión, mis amadas hermanas, dice la conclusión: el versículo de 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo clave enseña que la Biblia es la palabra de Dios y es esencial para la vida cristiana. Sirve para instruirnos, para corregirnos y para prepararnos a los creyentes para hacer el bien. Esto lo dice en el versículo 17, que capacita al creyente para hacer buenas obras. Es un versículo fundamental para entender la autoridad y el valor de la Biblia en la fe cristiana, siendo el aliento de Dios dado a los hombres para guiar sus vidas. Dios nos ha dado su bendita palabra para animarnos en tiempos de desaliento.
Nos guía cuando no sabemos qué dirección tomar. Su voluntad nos discierne cuando no sabemos qué hacer y a través de su Espíritu Santo, amadas hermanas, nos da la convicción de lo que es el pecado y la justicia. La lectura de la bendita palabra es vital en la vida del cristiano y en la vida del nuevo discípulo. Invertir tiempo en ella es encontrarnos con el Todopoderoso y alcanzar una relación íntima con nuestro Dios. Esto nos permite parecernos cada vez a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanas, leemos la bendita palabra con el discípulo para que él también descubra las promesas de Dios y que conozca las perlas maravillosas que nos enseñan a caminar con nuestro Cristo, nuestro Redentor. Que la bendición de Dios sea con cada una al cumplir con esta misión y que sea su Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para llevar al nuevo discípulo a ser una nueva criatura. Paz, amadas hermanas. Paz, hermana Gloria. Muchísimas gracias, hermana. Hermoso tema el día de hoy que hemos escuchado. El Señor nos ayude para poder guiar a aquellas personas que el Señor ponga para que nosotros podamos instruirlos con su palabra. Mis hermanas, la pregunta es, ¿hay alguna pregunta? Nuestra hermana Gloria pues está ahí lista para poder responder las preguntas que ustedes puedan tener. Pienso que todo estuvo muy claro, hermanas. Gracias a nuestro Dios, yo no veo preguntas acá en el chat y tampoco veo preguntas acá en Facebook. Entonces, mis amadas hermanas, dice sí, tengo una pregunta, dice acá nuestra hermana Noemí, dice, ¿esto lo puedo hacer con un grupo de oyentes, con un plan de convivencia? Esa es la pregunta, hermana Gloria. Que si esto de enseñar se puede hacer en un plan de convivencia. ¿Esa es la pregunta? Sí, hermana. Por supuesto que sí, se puede hacer porque esto da más posibilidad de participación, más posibilidad de aprender, porque aprendemos unos de otros. Cuando hay un grupo, pues ahí aprendemos más, ¿verdad? Claro que se puede y una convivencia para aprender, esto estimula y nos hace más animosos a estar aprendiendo y esperamos la próxima clase con mucha alegría, ¿verdad? Así es. Gracias, hermana Gloria. Bueno, y de ahí, aquí dice, bonita reflexión, hermana Gloria, Dios la siga bendiciendo. Y más preguntas ya no tenemos. Muchísimas gracias, mi hermana Gloria, por decir siempre, heme aquí y estar con nosotros. El Señor bendiga a cada una de ustedes, mis amadas hermanas que estuvieron presentes. Las esperamos el día jueves. Tenemos también allí el instructor femenil. Las esperamos a las 6 de la tarde. Allí estaremos con ustedes también. En esta tarde vamos a despedirnos. Le vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que nos regaló y queremos también contarles que ya está allí el link con las preguntas motivacionales. Responda a usted estas preguntas, hermana. Esto nos ayuda mucho para saber qué tanto nosotros aprendimos el día de hoy. Así es de que ahí tenemos el link ya. Y le vamos a agradecer a Dios y queremos dejarle el tiempo a nuestra hermana Gloria, que ella pueda despedirnos en esta tarde con palabras de oración y también la bendición. Gracias, mi hermana Gloria, el tiempo es para usted.
Muchas gracias, hermana Elcita. Respecto a las preguntas, se me olvidó decirles que no las toqué porque dije, esta es tarea para las hermanas. Si no, no van a estudiar. Entonces, así que ahí tienen su tarea de todo lo que les dije y además de las preguntas. Muy lindas preguntas. Yo las estudié y dije, pues si alguna me dice de una pregunta, voy a tener que responderle, pero voy a decirle que es su tarea. Entonces, muchas gracias, mis hermanas, por este privilegio. Es algo que me llena mi corazón de gozo y saber que las mujeres siempre estamos prestas, siempre estamos ahí para decir, heme aquí, y me alegra que ustedes siempre estén con el ánimo de seguir aprendiendo y de seguir sirviendo, mis amadas hermanas. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, misericordioso Señor de amor, muchas gracias, Padre, por la vida, por la salud, porque nos tienes aquí, Padre, animadas a enriquecer nuestro conocimiento para poderte servir, que es servir al prójimo, Señor. Bendito Padre, danos sabiduría, danos el tiempo que se necesita para hacer este trabajo. Danos todo lo que nos haga falta, Señor, porque tú conoces la función de la mujer, pero dentro de tantas funciones que tenemos, Señor, sabemos que debemos ponerte a ti en primer lugar. Bendito Padre, bendice a cada una de las mujeres de tu iglesia y especialmente a estas mujeres que están aquí, Padre, dispuestas a aprender cada día. Esas disciplinas espirituales, Padre, que nos hacen crecer y que ellas las van a llevar a aquellos nuevos creyentes. Bendice a las hermanas de la Femenil Nacional, Señor, para que ellas puedan seguir con estos planes que hacen que la mujer cumpla, Señor, con esa misión que tú nos has dejado. Bendito Padre, muchas gracias por todo. No queremos olvidarnos del huérfano, de la viuda, de los ancianos, de los que están en los hospitales, de todos los enfermos, Señor, que tú socorras, que tú extiendas su mano en cada necesidad, Señor. Bendito Padre, muchas gracias por esta noche preciosa. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Honra y gloria sean para ti y para Él por la eternidad. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, amadas hermanas.